Gracias, buenas noches. Estamos aquí en el programa El Pueblo Cuestiona, programa ícono de la televisión dominicana, producido y conducido por más de 50 años, por la gloria de la comunicación nacional, don Exilio Veloz Burgos, quien se encuentra en proceso de recuperación, su nieta, su bella nieta Diana Burgos, Veloz Burgos, quien le conduce el programa. En su ausencia está afectada del virus que anda. A ambos le deseamos pronta recuperación para que de nuevo vuelvan a conducir este prestigioso programa. Yo trato de representarlos a ellos. Tenemos hoy un programa de lujo, con dos invitados de lujos. Vamos a hablar de las Navidades, cómo son las Navidades dominicanas. Vamos a reír, vamos a gozar. Tenemos como invitados especiales a Mario Emilio Pérez, quien es periodista, humorista, costumbrista, un hombre de larga data en la sociedad dominicana, con grandes aportes notables y que nos va a hacer reír una vez más hoy. Y a Rubén Darío Aponte, gloria de la locución nacional, del arte y la cultura, con grandes aportes al país. De manera que hoy es un día muy especial, a reír y a gozar. Y vamos a comenzar con don Mario Emilio Pérez. Don Mario, ciudadano distinguido del país y de la capital, donde nació, barrio San Miguel. Es un hombre un humorista de primera línea, escritor, periodista, relacionista público, pero él no tiene ese acostumbrado con los cuentos y con las anécdotas y con las vivencias y con las estampas dominicanas. Háblenos de las Navidades. ¿Qué tan diferentes son de las Navidades de otros países? ¿Cómo somos los dominicanos? Bueno, antes que nada, primero agradecerte la carga de gocilina que me suministraste con esos elogios que me prodigaste. Te lo agradezco mucho. Nada regalado. Pero quiero agradecerle a mi hermano afectivo, Exilio Veloz, con quien tengo más de 60 años de amistad cercana. Es su hermano. Sí, somos hermanos afectivos, gemelos de vientres diferentes, como se dice. El obsequio que me hizo de estos cuentos de política criolla de Emilio Rodríguez de Morici, ay, sí, quizás el más fecundo, el más prolífico escritor dominicano, Emilio Rodríguez de Morici, Cuentos de Política Criolla. Es un volumen que yo había leído hace muchos, pero muchos años y releeré porque el volumen en mi extensa, abundante biblioteca, pues lo tengo ahí. Pues mira, algo que a mí me choca es que en todos los países, pero aquí, que es el que hemos vivido los tres que estamos en este programa, las Navidades se celebran y pocas personas tienen en mente por qué se celebran las Navidades. Tú lo has tenido en mente y Rubén Darío también. Sí, claro. Sí, pero yo recuerdo que las Navidades para la mayoría del dominicano, sobre todo los hombres, significa tragos y degustación de algunos placeres gastronómicos. Pero yo recuerdo, comparando las Navidades de antaño con las de ahora, que los que tenemos estas edades, y yo tengo 90 años que cumplí wow, en septiembre. Una vida productiva, prolífera. Sí, y entonces yo un dominicano excepcional. No, yo diría que
yo no soy tan... Digo, su vida y obra marca esa pauta. Sí, No le estoy regalando ni un granito. Sí. Ahí está su obra, su práctica, Sí, su vida. señora. ¿No es así? Sí, señora. sí, se agradece, pero fíjate, yo que cuando era joven, como todo hombre dominicano, o el 90%, me gustaban los tragos. Tenía 3 debilidades: tragos, mujeres y lectura. No necesariamente en ese orden de En ese importancia. Sí. Y me di muchos humos. Recuerdo también que los que ya adultos no salía los días de Nochebuena ni de Año Nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la calle abundan los hombres y a veces mujeres bajo trago que, Sí, es verdad. que actúan con violencia. Algunos disparan desde los techos de su casa Sí. y esas balas a veces caen en lugares donde hieren. Son las balas perdidas. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Dicen que los que tenemos estas edades, ¿verdad? Que pasamos de 15 años de edad, hablamos de que el tiempo pasado fue mejor. Y mi queridísima amiga, Carmen Heredia, ella dice que los que tenemos estas edades, claro, ella es más joven que yo, vivimos en un mundo y estamos viviendo en otro mundo totalmente diferente. Hay una cosa que yo sé que a Rubén Darío le va a doler tanto como a mi querida amiga Mercedes. El bolero no existe. Ay. Me refiero musicalmente, Sí, ¿verdad? sí, No a los que dan bola, sino al género, Al baile. al género bolero. Señores, los jóvenes de hoy, ¿qué música oyen? Una música que se baila despegado primero. Porque fíjate cómo Rubén Darío habló de la proximidad física del bolero. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que años después, una noviecita que uno conquistó y le gustaba determinado cantante y determinada melodía, años después, muchos años después, al escucharla, uno vivía el momento que pasó con ella. Sí. Entonces, las navidades también eran un pretexto para los jóvenes poder incluso hasta en los años de adolescencia beberse algún vinito o algo. Ya hoy no, ya los jóvenes bailan separados, se conocen en una discoteca hoy, hacen el amor y después se presentan. Mucho gusto. Y hay el hombre que cree que ese encuentro erótico crea responsabilidad o crea compromiso. No, no es así. Entonces, yo todavía añoro las navidades en las cuales muchas veces, bajo el efecto del vino, la muela me permitió conquistar a una niña, yo adolescente, sin tener atributos estéticos en mi físico. Rubén Darío, esa historia de la locución dominicana que usted escribió, un retrato de el aporte de la locución, de la comunicación oral, al desarrollo de la República Dominicana, al buen hablar, al buen compartir y a ese trabajo tan importante de comunicar, de informar, porque los locutores leen noticias y tienen la parte comercial y la parte de la presentación y también la parte de ese mensaje
emocional, emotivo, de orientación. Escribí todo eso y esos personajes de la locución nacional que están ahí, impregnados en la historia nacional. Recoger todo eso, eso es un gran aporte. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró también? Con el tiempo, Mercedes, con el tiempo. Y además estudiando lo que habían escrito los demás, que hacían un pequeño aporte a través del periódico, algunos artículos, pero nunca se habían dedicado a contener en un solo libro, en un solo volumen, tanta información de los locutores, porque era para que no se perdiera. La recopilación. Ejemplo, una recopilación, por ejemplo, don Homero León Díaz, que era el vicepresidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Gloria de la locución nacional. Sí. Es un hombre que no ha sido reconocido en su justa dimensión, don Homero León Díaz. Y él escribía a través de la revista del Círculo de Locutores que se llamaba El Locutor. El Locutor. Ahí aparecen muchas de las historias que están en mi libro, porque su familia me entregó a mí ese material cuando falleció don Homero. Y yo lo tenía ahí, entonces comencé a estudiarlo, una reliquia, comencé a estudiar ese material y fui recopilando, entonces lo completé, porque era en cada artículo que don Homero escribía en la revista del Círculo de Locutores decía, si usted tiene algún otro dato que me pueda aportar, se lo voy a agradecer. Eso en cada revista, se escribieron como se publicaron, como 25 o 30 volúmenes de esa revista. Y entonces de ahí yo saqué mucha información. Eso me dio pie para seguir investigando, porque también hay que tener una base para uno poder conseguir locutores y conseguir cosas. Me metí en el archivo de la Nación a las 8 de la mañana cuando dejaba a los muchachos en el colegio. Me iba al archivo y salía a las 12:30 para recoger los niños a la 1. Entonces ahí en el Archivo General de la Nación tenían todo ese material también de cualquier información que apareciera en los tiempos de Trujillo sobre los locutores. Era muy poca la información, pero ya eso me servía de guía, porque yo identificaba a cualquier locutor y entonces ubicaba a la familia. Muchas familias no querían hablar tampoco, algunos no sabían ni siquiera que su familiar había sido un locutor famoso o popular. Y entonces yo fui completando los datos y esas cosas. Y me sentí muy bien porque mucha gente me recibió con tanto cariño, los familiares dicen, mira, nadie había preguntado nunca por ese locutor. Y yo dije, no, pero eran famosos, eran locutores famosos de los tiempos de Trujillo. Y entonces hice una retrospectiva hasta 1990. De ahí para acá he estado recibiendo también material. A ver si algún día puedo sacar otro volumen de ese libro, sí, que tiene 950 páginas. ¡Wow! Vamos a una breve pausa y retornamos de nuevo con nuestros invitados especiales. Estamos de nuevo con su programa, El Pueblo Cuestiona, ícono de la televisión nacional, de los programas de paneles, producido y conducido por más de 50 años por esa gloria de la comunicación nacional, don Hercilio Veloz Burgos, quien se encuentra en un proceso de recuperación, y su bella nieta, Diana Veloz, también está afectada de ese virus que anda. A ambos les reiteramos pronta recuperación. Don Mario Emilio Pérez, háblenos de la estampa dominicana, que tanto el pueblo conoce, del humor dominicano. Ese retrato que usted ha sabido hacer durante más de 60 años. Mire, fue algo total y absolutamente casual. Yo laboraba en la revista Ahora, ¿verdad?, donde se publicó las estampas dominicanas durante mucho tiempo, y a veces faltaba a las reuniones o no cumplía el cometido que el doctor Rafael Molina Morillo me adjudicaba. Y digo me adjudicaba porque a veces yo lo veía como algo molesto, porque con esa edad y soltero,
y bebedor, pues a veces incumplía. Y una vez que me mandó a entrevistar a una figura política, no lo localicé, por más que lo llamé por teléfono, fui a su casa, nunca lo pude entrevistar. Yo dije, caramba, digo yo, bueno, me puse a pensar y recordé que los parques capitaleños tenían una fisonomía presencial humana diferente. Sí. En el Parque Independencia hacían salas, vamos a decir así, algunas que ejercían el más antiguo oficio del mundo, de las féminas, y también otros devotos aficionados a la llamada carne de cocote. Ay, Dios mío. Entonces, en el Parque Colón se reunían muchos ancianos para recordar sus años de gloria en una especie de añoranza continua y cotidiana. En el parque llamado de Villa Francisca, iba siempre muchos de esos que engañan al prójimo, de que adivinándole de que su futuro. Entonces publiqué un artículo titulado "Dime a qué parque vas y te diré quién eres". Bueno, fui donde el doctor Molina, que ya le vi una cara de cancelación cuando entré, pues como yo faltaba a menudo a la cita del personal para los artículos, entonces le dije, mire, doctor Molina, yo no pude localizar a fulano de tal, que no recuerdo quién era, así es que no sé si para suplir esa falta esto puede servir, y le coloqué el artículo. Durante el recorrido lectorial lo vi sonreír un par de veces. Y entonces digo, tengo esperanza de que por este artículo me deje. Y entonces me dijo, no está mal. Ay, Dios mío. En el vocabulario tacaño de todo jefe de una empresa, no está mal, quiere decir que está muy bien. Sí. Bueno, y me fui. 3 días después me llamó y me dijo, quiero verte en mi despacho. Digo, ay, la cancelación. Fui muy entristecido y me dijo, tú no te imaginas la cantidad de personas que me han llamado porque les gustó tu artículo, preguntando si ese era un artículo ocasional o que si iba a ser una serie del mismo autor, que ellos todos dijeron que querían que se produjera esa situación. Oiga. Entonces me dijo, ya tú estás dispuesto a escribir un artículo, la revista era semanal, así de contenido costumbrista, con carga de humor. Digo, claro que sí. Mentira. Yo no sabía si, bueno, entonces... Pero hace mucho que el dominicano dice que sí hace las cosas sin tal vez nunca haberla hecho. Exactamente. ¿De dónde viene eso? El dominicano sabe de todo. Bueno, el dominicano, cuya característica voy a tratar de describir durante mi comparecencia en este programa, tiene una característica que a mí siempre me ha enorgullecido. Se ríe de su propia desgracia. Fíjate que hay los moradores de un sector populoso de la capital, lo denominaron quijaquieta. Tú quieres una metáfora, ¿verdad? Más bien descriptiva
de que en esa casa, en ese sector, se mastica poco. Entonces, fíjate cómo esa característica nacional y además el humor dominicano es muy fino, parecido al español. Yo entré una vez con unos amigos a un bar de la zona este, creo que era de Villa Duarte, y había un letrero que decía: si bebe para olvidar, pague antes de empezar. y en esa barra Dumbo, ¿verdad? Que no cobro la mención, vi un letrero excelente: no temas solicitar crédito, se lo negaremos con amabilidad. O sea, ese es dominicano. Ese es el dominicano. Y un amigo que vivía en piezas de madera separadas, dijo: concho, qué problema, vivía así tan pegado, porque dice, cada vez que yo estornudo, el vecino me grita salud. Ese es el dominicano. Ven acá, ¿por qué el dominicano bebe ron en la Navidad y así en demasía? Se emborrachan. Muchos se emborrachan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta ni siquiera mínimamente el contenido cristiano del festejo. Ya. Entonces, ¿qué es? Es una fecha para divertirse. Y hasta a veces, Sin límites. Exacto, y a veces los que no beben, beben ese día y por eso cometen muchos disparates. Yo, por ejemplo, en mi época en que bebí el romo en dos formas, Ajá. con agua y como agua. Y así lo beben muchos Sí, todavía. sí. Yo no salía ni Nochebuena ni Año Nuevo, por eso, porque se encontraba uno problemas de gente borracha en la calle, que eran borrachos inexpertos, no sabían manejar el humo. Sí. Sí, yo lo manejaba bien. No, porque me cogía con recitar y me volvía afectuoso. A veces mi familia... Muy afectuoso, muy Sí, simpático. sí, yo soy muy sentimental, pero con los tragos me ponía... Bueno, entonces a veces yo venía y mi familia me veía y me decía: ahí viene María Emilia borracho, y se acostaban. ¿Por qué? Porque yo Abrazaba mucho. a todo el mundo, sí. Bueno, entonces, Rubén Darío Aponte, las Navidades vistas por usted. Y por merengala, y merenzarza. 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 Bueno, no, cuando yo era muchacho yo disfrutaba mucho, pero nunca recibía juguetes. ¿Y por qué? No, para los reyes. Uniforme para el colegio, libros y zapatos. Yo decía, yo quiero una patineta. Sí. No, llegaba a media docena de mascotas. Ay, Dios mío. Media docena de mascotas, par de lápices, un pantalón de uniforme y esa cosa para el colegio. Y entonces también la ilusión de uno. Yo vivía ahí, soy de Villaconsuelo, y muy cercano a la San familia Miguel de Mario Emilio. Y Villa Consuelo. Sí, sí, sí. Y yo Puerto Plateña. Ah, caramba. Y entonces estaba cerca la lavandería del papá de Mario Emilio, Sí. allá frente al parque de la Tunti Cáceres. Ahí, entonces, yo caminaba todo ese barrio por ahí y la iglesia de San Pedro que está ahí todavía. Entonces me gustaba porque de noche para la misa del gallo uno iba a esa misa que era a medianoche para ver a la muchachita también y juntarse con la amiguita era y la esa oportunidad. cosa. Pero tú sabes lo que más me ilusionaba, ahí en la avenida San Martín, Sí. que es una de las avenidas que circunda nuestro barrio de Villa Consuelo. Sí, sí, sí. Se ponían los vendedores de frutas y entonces amarraban como ahora la manzana y la pera, la uva, con un hilito. Y Una entonces, salta. Exactamente, pero nosotros nada más veíamos uva y manzana y pera en tiempo de Navidad, no como ahora que tú tienes el año entero. El año entero, sí. El año entero tú puedes ver las frutas de Navidad. Y pero comerlas. sí, pero en esa época no. En esa época la ilusión era ver esas manzanas y comerse una manzana de esa el Una día de ilusión. Nochebuena. Era una ilusión. Y entonces también, como dice Mario, uno se daba su humito. Igual el cerdo. Sí, sí, y uno se daba su humito, tú sabes. Sí. Uno se ponía a beber ahí con los grandes
par de tragos y ya uno estaba borracho y lo acostaban temprano a uno, tú sabes. Entonces, yo disfrutaba mucho eso. Rubén Y Darío, después, ajá, la cena que hacemos ahora para la 24, 25, la Navidad, con todos los componentes, el cerdo, todo lo que tenemos, igual se hacía antes. sí, ¿Ha sí. variado? ¿Ha variado? Sí, no, ha variado en los componentes de la comida, del alimento que se hace, pero siempre era lo normal: pollo, pavo, chivo, puerco, chivo no, puerco, o sea, la carne de cerdo. Sí. ¿Cerdo en puya? Pero en puya yo no lo conocí. Ah, no lo conocí en puya. No, el lujo mío era comerme un mulo de pollo. Ah, sí. Comerme un mulo de pollo, porque no era todos los días que uno comía pollo. Vamos a una breve pausa y retornamos de nuevo con este interesante conversatorio sobre las Navidades dominicanas. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos. Bueno, estábamos conversando con Rubén Darío Aponte, gloria de la locución nacional, hombre del arte y la cultura, ligado a la música. ¿Cuáles son los íconos del merengue, de los merengues navideños, los artistas y los merengues? Bueno, en los tiempos en que comenzó, que yo comencé la radio, los que dominaban era Félix de Rosario, Johnny Ventura, Vinicio Franco, la orquesta de Papa Molina, Rafael Solano, Joséito Mateo, que tenían esos temas navideños y esas cosas. Son himnos. Sí, bueno, cuando tú oías el martiniqueño, que no tiene nada que ver con las Navidades. Sí. No tiene, hay muchísimos temas que se pegaron en Navidad, pero no tienen nada que ver con las Navidades. Okay. Después fue que Johnny Ventura arrancó e hizo, ya en el año 69-70, Salsa pa' tu lechón. Así mismo, Salsa pa' tu lechón. Ese fue un long play, porque era long play en ese tiempo de vinilo, sí, como le dicen. Sí, con 10 canciones que todas están pegadas desde esa vez hasta el día de hoy. Sí. Y en la actualidad, pues, se mantienen, por ejemplo, el conjunto Quisqueya, que es de los años 70, Mili, Jocelyn y los Vecinos, que grabaron música navideña. Fíjate que Mili, cuando suena ese tema, Volvió Juanita. Increíble. Que al principio se llamaba Llegó Juanita, no Volvió Juanita. Sí. Es un tema de Estel Forero, una colombiana, que también Se formó el rumbón. Okay. Y entonces esos temas de esa colombiana, Mili los convirtió en merengue, porque no eran merengue, eran vallenatos. Ya. Entonces Mili en esos últimos 40 años ha vivido de esos temas. De esos temas. Sí, igual que la producción de Johnny Ventura, la de Félix de Rosario, que ya no suena tanto como antes, pero Félix de Rosario marcó también un inicio de Navidades, porque acuérdate que fue después de la muerte de Trujillo que todo eso arrancó. Todo eso comenzó porque Félix de Rosario, exactamente. Félix de Rosario vivía en Puerto Rico, tenía la orquesta en Puerto Rico. Okay. Pues acuérdate que hizo también en los tiempos de papá, y entonces ahí viene el tren, el tren de la Navidad, que cantaba don Frank Cruz. Entonces esos son íconos de la música navideña. Y ya en los últimos años han aparecido muchas orquestas que tienen temas navideños. Sí, José Esteban tiene una producción completa de Navidad, conjunto Quisqueya, como dije, Mili y los Vecinos, Johnny Ventura. Yuli Mateo, que ya no lo tenemos. Exactamente, Yuli Mateo, que tiene viejo años. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué Todos te los pasa? años lo cantamos. Sí. No, y ese es el tema que se toca cuando llegue el 31 de diciembre. No, y ese tema de Johnny Ventura, el vecino. El vecino está borracho. Ese vecino está borracho. ¿Qué humo tiene el vecino? ¿Qué es lo que decía? Sí. Un retrato del dominicano. Exactamente. En tiempo de Navidad. Sí, como dice Mario, comenzaba a beber también. Mucha gente que no bebe, bebe esos 2 días y se ponen peligrosas. Sí, la gente se desinhibe. Exactamente. Y entonces, todo eso y toda esa música a mí me ha tocado sonarla en las emisoras que he estado. Y se hacen programas especiales, ya todo el mundo, fíjate que ahí está Radio Cima, que tiene 40 y pico de años haciendo Cima Sabor Navideño. Muy bueno. Sí, entonces, excelente. Después de eso, las emisoras comenzaron a hacer programas navideños. Y fíjate, la Navidad en este país tiene 4 meses. Aquí. En todos los otros países del mundo, espera que llegue el 1 de diciembre.
Pero aquí comienza en agosto, septiembre, para poder vender. Sí. Vender los comerciales. Entonces ya el 15 de octubre más o menos arranca oficialmente la Navidad. Sí. Pero termina el 30 de enero porque hay que pasar los anuncios hasta enero. No, pero señores, es tan así que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, anunció hace 2 días, unos 3 días, 4, la extensión del sí. horario de la Navidad. Sí, y que 24 y 25 sin límite. Sin límite, imagínate. Pero Para los que la colmaderos gente están bebe, pidiendo, ¿eh? los colmaderos se están quejando porque a los colmaderos no le van a permitir vender bebidas alcohólicas hasta las 12 de la noche. Ellos dicen que a las discotecas que le dan ese privilegio y que le dan a los clubes y eso, pero que a ellos no. Y a los restaurantes. Y a los restaurantes, pero es que es un problema, Mercedes, también. Ya. Los colmados abiertos a las 12 de la noche. Y Esa gente borracha. y cierran las calles y esas cosas, entonces eso es un problema. Es un problema, Pero definitivamente. si usted está en su club, pues no hay problema en el club. Sí. Porque el club tiene su horario Sí, y todo eso, y es cerrado, es un lugar cerrado. Sí, porque hay una previsión de lo que pudiera pasar ahí. Exactamente. La gente borracha en un colmado, oyendo música, todo eso, la adrenalina. Y conduciendo vehículos. Sí, sí, Exacto. sí, sí, Ese es otro problema, los choques, los accidentes. definitivamente. Sí. Don Mario Emilio Pérez, el dominicano, las comidas, ¿cómo comes el dominicano en las Navidades? Bueno, La abundancia de la el comida. plato típico, arroz, habichuela y carne. No, me refiero a la cantidad de comida que come dominicano en las Navidades, porque se Bueno. cogen unas libras. Bueno, De más. fíjate cómo ya dicen los cardiólogos que la obesidad está ocasionando problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Yo nunca comí mucho y después de viejo menos, y como todo anciano nonagenario, tiene pérdida de la masa muscular, como va a pasar Claro, conmigo, sí. porque yo tuve mi época y el que me conoce bien, que era fuertecito y Sí, cosas, sí. pero Es natural. he ido perdiendo. Ahora, un amigo mío dice, el hombre dominicano que no come arroz con habichuela. No he hecho una mala palabra cuando está disgustado. Ni es mujeriego, no es digno de confianza. ¿Usted lo cree así? Bueno. Esa es la práctica. Bueno, dicen que el borracho dice la verdad. Ajá. Sí, Mario. Sí. El borracho le sale la verdad así. Yo tengo un cuento muy bueno de un amigo que murió recientemente, Pablo Robles, que tomaba la vida, pero de broma, y él fue a una fiesta donde el dueño comenzó, ay Pablo, yo sí te quiero, y comenzó a darle abrazos y besos y cosas, y la esposa, pero tú te vas a enganchar a pájaro después de viejo. Y dice Pablo, déjelo doña, que borracho que el hombre manifiesta un sentimiento. Se revela tal cual. Exacto, Sí. es verdad. Sí, porque confiesa. Sí. Bueno, incluso uno iba a un baile familiar, ¿verdad? Y había una muchacha que le gustaba y uno vio que a 2 o 3 que la invitaron se negó a bailar. Entonces uno no se atrevía, pero se tiraba unos tragos, la sacaba a ella y a la mamá si estaba bien. O sea que el trago es un gran desinhibidor. O sea, la facultad de muela se eleva. ¿Por qué? Porque cosas Usted que se uno- consiguió muchas novias ¿Eh? con esas muelas, ¿verdad? Sí, Sí. porque la naturaleza es muy sabia. A los que nos quita atributos estéticos, nos da facultad de muela para equilibrar, para compensar. Sí. Y yo di mucha muela. Además, me sirvió mucho. Yo fui a una librería, yo joven, y vi el libro Cómo ganar amigos e influir en los... bueno, de Dale Carnegie. Sí. Y yo le dije a la empleada, digo, a lo mejor que escribió ese libro
debe tener muchísima gente a quien le cae mal. Digo. y me dice ella, ¿usted no lo va a comprar? Digo, no, yo tengo suficientes amigos, porque yo tengo buen temperamento y cosas. Me dijo, lléveselo, y si no le gusta, no lo pague. Oh. Digo yo, bueno, no, y lo pagué. Y ahí vi lo que podía titularse en la revista Selección, una sección, el mejor consejo que jamás oí. ¿Te acuerdas? En la revista Selecciones había un... De Roger Dyer. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Hubo un hombre en Estados Unidos que vivía bordeando el Código Penal. No caía preso, pero... y sin embargo, siendo de baja estatura y no bien parecido, tenía mucha suerte con las mujeres, había tenido amantes, mujeres adineradas, otras artistas cinematográficas. Entonces le preguntaron, ¿cuál es su secreto? Y yo me lo apliqué. Él dijo, a las mujeres para conquistarlas, hablarle de ellas mismas. Ah, ¿cómo así? Y yo dije, es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre dominicano cuando enamora, mira, yo jugué pelota, yo hice esto, yo, todo el tiempo. No. Usted tiene que hablarle de ella, egocilina. Tirarle piropos hermosos. Si en este país la belleza fuera declarada un delito político, así la tengo una embajada. Eso no es mío de narcisazo. Sí, narcisazo. Y Sí. yo Nuestro cuando veo una mujer hermosa, le pregunto a veces, ¿cuál provincia usted representó en el pasado concurso de belleza? Ninguna, por eso no ganó. O sea, la egocilina es buena. Sí. Vamos a una breve pausa y retornamos con Rubén Darío Aponte. Rubén Darío, quedamos ahorita de continuar contigo la entrevista. ¿Qué tú le sugieres a las presentes generación de dominicanos? ¿Cómo celebrar las Navidades? Especialmente a la juventud. ¿Cómo hacerlo bien? Que la pasemos bien. Es difícil hacerle una recomendación a la juventud, porque la juventud entiende que ya ellos son los que saben, que ellos son los que pueden hacer cosas. Ellos entienden que nosotros somos muy viejos y que no estamos en nada. Ay, Dios. Sí, esa es la palabra. Este tipo no tiene nada. Ruede, eso es lo que le dicen a uno. Pero yo siempre le digo, por lo menos yo crié a mis muchachos que todos tienen una misma línea. O sea, disfrutar, hacer todo lo que sea, pero sin dañar a los demás. Usted puede hacer lo que usted quiera pero no dañe a los demás. ¿Entiende cómo es? Entonces, esa es la recomendación que yo le hago a la gente. Que disfruten sus Navidades, que hagan lo que ellos entienden. Ya la mayoría lo que hace es que se va de vacaciones, se va para los pueblos, para un resort, o se van de viaje fuera del país. Pero los que se quedan, o los que nos quedamos aquí, también tenemos derecho a disfrutar de paz, de tranquilidad y de unas Navidades felices. Pero eso es lo que yo les recomiendo a la gente, y que escuchen el programa Merengue Salsa, que este mes de diciembre está celebrando su 30 aniversario. Diga el canal. Sí, a través de Panorama FM 96.9 y 89.1 para toda la región norte y el Cibao. Entonces, pueden disfrutar de este programa. Nosotros lo que tenemos ahí es merengue y salsa. Lo hace Rubén Darío Aponte Jr., el hijo mío, conmigo. Y nosotros disfrutamos muchísimo, y el público también disfruta mucho, porque todavía siguen las tradiciones. Claro. Y es un programa popular, un programa a nivel de alegría para todo el mundo, sin ofender a nadie. Ahí no se dicen malas palabras. Ahí saludamos a todo el mundo, disfrutamos muchísimo y hacemos una animación normal, regular, para que la gente lo disfrute, pero sin malas palabras y sin ofender a nadie. Entonces, una comunicación decente. Claro que sí. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a los jóvenes también, que disfruten. No tienen que disfrutar de nuestro programa, porque ellos tienen también su música, pero que lo hagan con cuidado y con consideración a los demás. Y sin esta bulla de las bocinas y esa cosa también que ponen al otro loco. Sí. O sea, se puede disfrutar. Yo siempre lo disfruto y todo el mundo lo disfruta, pero con comedimiento.
comedimiento, con civismo. Con civismo, correcto. Que respeten a los demás, gocen todo lo que quieran, pero respeten a los demás, por favor, porque todos tenemos derechos. La frase de Benito Juárez El respeto al derecho ajeno. es la paz. Correcto. Y usted, don Mario Emilio, ¿qué recomendación le hace a los dominicanos para que celebren estas Navidades lo mejor posible? La mejor medicina es el humor. El humor. Y yo desde niño siempre tomé la vida a chanza, vamos a usar el término. Bueno, tanto así que mi padre, que tuvo un negocio de lavandería por más de 3 décadas en Villaconsuelo, que yo lo considero mi segundo barrio después de San Miguel, porque Sí. ahí hice muchas amistades en ese sector. Y él, cuando yo, que leía mucho desde esa época, desde los 15 años, leyendo, llegaba un cliente y a veces ponía mala cara, y papá me decía, el cliente siempre tiene la razón. Sí, así Te es, quiero. porque hay que pagar. Exacto, claro. Hay que pagar. claro Y sin que sí. clientes no hay negocio. Claro. Y yo una vez que él me dijo, pero este muchacho está haragán, porque él veía eso como haraganería, no vocación por la lectura. Y yo que estoy trabajando desde los 12 años, digo, papá, como tú trabajaste tanto, yo heredé el cansancio. Y entonces él se incomodaba y me decía, mira, el cliente debe ser más importante para ti que yo. Él es el que realmente te mantiene. Y un día llegó un cliente disgustado con un traje de drill y dijo, ustedes son unos sucios en esta lavandería. Tiró el traje en el suelo y comenzó a brincar arriba del traje. Oh, Dios. Y papá le dijo, mire, llévese ese traje, no lo pague y no venga nunca, no traiga más. Y el hombre se fue. Y yo le dije, papá, el cliente siempre tiene la razón. ¡Oh! Y O sea, así- yo atribuyo la buena salud que yo he tenido siempre en eso, de que Por el buen humor. sí, he tomado la vida siempre, he buscado el lado humorístico a todas las situaciones. Don Mario Emilio, ¿por qué el dominicano dice que siempre la cosa está mal, aún teniendo las cosas o facilidades para adquirirlas? Tú recordarás, ¿De dónde viene eso? tú recordarás que aquel gran psiquiatra Antonio Saglur Sí. creó una tesis del pesimismo dominicano, del complejo del gancho, que veía un gancho en cualquier expresión. Fue muy cuestionado, pero es verdad, el dominicano... Siempre está chivo. Sí, alerta, es Sí. desconfiado. Es El, desconfiado. el hombre desconfiado. Yo recuerdo que si uno estaba en un sitio y un hombre se acercaba sin conocer a uno a hablarle, uno pensaba que era cundango. O Calié. Exacto. En la época de Trujillo, sí, de la Sí, torre. sí. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta hermosísima entrevista aquí en su programa histórico, ícono de la televisión dominicana, El Pueblo Cuestiona, producido y conducido por más de 50 años por don Exilio Veloz Burgos. Y creo que para las Navidades, para el 24 y 25 de diciembre, este programa que hoy nosotros ponemos a su disposición, repetirlos en varias ocasiones más, creo que vale la pena, que es súper interesante. Gracias, don Emilio, gracias, Rubén, por su presencia, y don Exilio y Diana, que se recuperen y que el 24 y 25 estén ready para disfrutar de las Navidades. Feliz Navidad a todos los dominicanos. Buena cena, buen compartir, mucha alegría en la calle, en las casas y en las comunidades. A compartir sanamente, tal como ha dicho Rubén Darío y don Mario Emilio, con tranquilidad, con respeto, con civismo, con decencia
y con mucha alegría. Feliz Navidad.